Para los que acabaron de conectarse, para los que acabaron de llegar, estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro soberano, Señor, Creador del cielo y de la tierra, con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia de la fe que es la Iglesia, con fidelidad a nuestras familias. El propósito es familias transformadas que reflejen a Jesús, compartan de su evangelio y den gloria a su nombre. Nuestra frase para hoy domingo en cuanto a la familia: el que es bueno en familia es también buen ciudadano. Eso dijo Sófocles, filósofo griego. El que es bueno en familia es también un buen ciudadano. Al inicio estábamos cantando: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Vamos a mirar en nuestras Biblias, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10 de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Nuestro tema para hoy es: soy de un pueblo con un propósito eterno. Soy de un pueblo con un propósito eterno. ¿Recuerda cuando cantábamos: somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel? Entonces, ¿somos qué? Un pueblo que tiene un propósito, y ese propósito es eterno. Ese es nuestro tema para el día de hoy. La historia nos enumera cantidad de estados soberanos, países, naciones, imperios, que esos han dejado de existir como entidades políticas, geográficamente agrupadas, o también por naturaleza constitucional. Por ejemplo, a lo largo de la historia encontramos el imperio babilonio, muy fuerte, esplendoroso, lleno de oro, de poderío económico y militar, y desapareció. También el imperio medo-persa. Se unieron los persas, se unieron los medos, montaron su imperio que duró muchos años, y pese a todos los años que duró, también desapareció. El imperio griego. Hoy lo que queda es el país de Grecia, pero no es ni poderoso, ni es tan relevante, solamente quedan ruinas. Y la gente va y visita Grecia como por turismo, pero para ir a ver las ruinas. Pero no tiene ningún poderío ni nada, incluso económicamente quebrado. Así que el imperio griego, que dominó todo el mundo conocido, incluido Israel, desapareció. El imperio romano le siguió, y también el imperio romano vino en decadencia. Así que también desapareció la Unión Soviética, que agrupaba cantidad de países. También la Unión Soviética desapareció, terminó. Uno de los países que formaba parte de la Unión Soviética era Yugoslavia, un país que otrora fue grande, reconocido, y también desapareció. Se fraccionó como en 5 países. Y podríamos hablar de cientos de países y de pueblos que han desaparecido. Pero nosotros somos de un pueblo especial. Somos un pueblo, hay un pueblo que tiene un propósito eterno. Y nada ni nadie podrá hacer desaparecer ese pueblo. Y aunque lo han intentado muchas veces a lo largo de la historia, ese pueblo permanece. Y ese pueblo permanecerá hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 al 10, cuando nos habla de que somos un pueblo, en el hebreo es la palabra am, o en el griego laos.
y en el hebreo tiene el sentido original de una idea de acercamiento, proximidad o parentesco. O sea, cuando estamos hablando de que somos el pueblo de Dios, cuando usted canta de que somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, es porque ese pueblo tiene un sentido de acercamiento con Dios, de proximidad con Dios, de parentesco con Dios. ¿Y por qué de parentesco con Dios? Porque somos hijos de Dios. Entonces no somos desconocidos para Dios. También significa atar o ligar. Y el nombre en el presente quiere decir o significa familia. En arameo, hermano del Padre. O sea que nosotros como pueblo de Dios somos ¿qué? Familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Y por eso nos decimos hermano Álvaro, hermano Luis, hermano Julano. O sea, nos llamamos hermanos, ¿por qué? Porque somos de la familia de la fe. Somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas características que tiene el pueblo de Dios? Las características que tiene el pueblo de Dios es que es linaje escogido. Pero también dice el apóstol Pedro, recuerda, estamos allí en Primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido. ¿Por qué? Por Dios. Todo eso es por Dios. Misericordia de Dios, bondad de Dios, gracia de Dios. Entonces está diciendo, mis amados hermanos, que ustedes y yo somos linaje escogido. El pueblo de Dios era un término poético usado en el Antiguo Testamento, usado a través del griego y en la parte contemporánea, o sea, para nuestro tiempo. La tierra y sus habitantes pertenecen a Jehová, dice la palabra del Señor, pero a él le plació tomar para sí los hijos de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 5, Daniel capítulo 4, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que toda la tierra le pertenece ¿a quién? A Dios. Por ende le pertenecen todos los pueblos que hay en la tierra. Sin embargo, de todos esos pueblos que hay en la tierra, a Dios le plació, a Dios le provocó, a Dios le pareció bien tomar a un pueblo, los hijos de Israel, como su pueblo. Pero hoy nosotros también somos la Israel espiritual. No la Israel por cuestión de raza o de nación, sino la espiritual. Dios escogió a ese pueblo para hacerlo suyo, para hacerlo instrumento de bendición para todos los habitantes de la tierra. En Génesis capítulo 12, versículo 3 de la palabra del Señor, Dios le dice a Abraham: te bendeciré para que seas bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo se convirtió Israel en el pueblo de Dios? Bueno, la frase el pueblo de Dios indica que siempre hay una relación clara entre Dios y su pueblo. Y comienza con el llamado que Dios le hizo a Abraham. Dios llamó a Abraham, que quiere decir padre, y luego le puso a Abraham, que significa padre de multitudes. Y entonces Dios llama a Abraham, usted lo encuentra allí en Génesis en el capítulo 12, y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Lo primero que le manda es ¿qué? A salir de su tierra y a dejar su familia a una tierra que él le mostraría. O sea, la parentela, el lugar de su papá, de su mamá, donde vivía, y le manda a salir con su esposa. Y como pueden ver en la gráfica, entonces Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob tuvo 12 hijos, y de allí sale la nación que hoy se conoce como Israel. Eso viene a ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama a Abraham y forma al pueblo. Pero lo interesante, mis amados hermanos, es que una vez que Abraham estaba allí, en la tierra a la cual él le mandó, le dijo: y haré de ti una nación grande. Y era un anciano
con una esposa estéril que no podía tener hijos. Y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, somos el pueblo de Dios, mi amado hermano, para hacer bendición. No somos el pueblo de Dios para simplemente sacar pecho y decir, soy pueblo de Dios. Esta nación que Dios formó de Abraham, en la promesa que Dios le hizo a Abraham, esta nación se convertiría en la nación de Israel, el primer grupo, la primera población designada para ser el pueblo de Dios, pero con un propósito. En el Antiguo Testamento el pueblo del Señor lo constituye una nación, y en el Nuevo Testamento hoy la comunidad cristiana, o sea, la iglesia, ustedes junto conmigo y todos los que creemos en Cristo Jesús, entonces somos ¿qué? El pueblo de Dios. Ya no es cuestión de ser hombre o mujer, ser de una u otra nacionalidad, ser judío o griego, sino de tener la fe puesta en Jesús. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús y le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, somos el pueblo de Dios. Por eso usted puede decir confiadamente, soy parte del pueblo de Dios. El pueblo cristiano hoy, mi amado hermano, es heredero de las promesas que Dios le hizo a Israel, allí en Gálatas 4, versículo 28. Pero también no solamente hace parte de la bendición de recibir los privilegios de ser nación y pueblo de Dios, sino que también recibimos la responsabilidad que el pueblo de Israel tenía. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios forma con él y a partir de él y de sus hijos y nietos y de sus herederos, la nación de Israel, lo hizo con el propósito de que ellos fueran testigo a todas las demás naciones del único y verdadero Dios, del Dios monoteísta, que ellos fueran testimonio de la promesa de Dios, de las bendiciones de Dios, que ellos fueran las personas encargadas de promulgar y proclamar al mundo que había un Dios que es verdadero, único, inmortal, invisible, que ama a su pueblo, que lo guía y que quiere salvarlo. Y lo demostró a través de la historia, incluso cuando los saca de la esclavitud de Egipto, entonces los coloca ¿para qué? Para hacer una bendición. Es muy interesante que si usted mira el mapa donde está Israel, es algo pequeñito, es más grande el departamento de Antioquia que lo que es Israel, pero está en un punto donde en esa época estaba Egipto, y Egipto era en su época la despensa mundial, como cuando se habla aquí en Colombia acerca de que los llanos es la despensa de Colombia, porque allí se produce mucha comida y todo lo demás para el resto del país. Egipto en aquella época era la despensa mundial, o sea, era el lugar donde había comida de toda clase. ¿Por qué razón? El río Nilo cruza todo el país. Entonces siempre había ¿qué? Comida por el río. Lo interesante era que los pueblos que conquistaban, que tomaron poder, como el babilonio, los imperios que les mencioné, el imperio babilonio, el medo-persa, el griego y el romano, entonces iban a las guerras, pero en esa época las guerras, el ir de un lugar a otro, pasaban años en la guerra. Las ciudades eran fortificadas con muros, entonces lo que hacían era sitiar la ciudad. Pero imagínese usted 50,000 soldados en un lugar acampando, ¿cuánta comida necesitan? ¿Y dónde iban a encontrar esa comida? Y en poblaciones desérticas. Entonces tenían que ir ¿a dónde? A Egipto, a conseguir la comida. O sea que lo que primero ellos tenían que conquistar para conquistar otros pueblos, otras naciones, era conquistar Egipto. Pero para llegar a Egipto tenían primero que pasar por Palestina, por Israel. Así que primero para conquistar Egipto tenían que conquistar Israel.
Así que llegaban a Israel y en Israel no se quedaban un mes, 2 meses, se quedaban años, porque de allí partían para conquistar Egipto. Entonces, durante todos esos años, ¿qué pasó con el imperio babilonio cuando se los llevó? Recuerde que se llevó a Daniel, a sus amigos, a otra gente que conocían al único Dios verdadero. Y Babilonia conoció ¿a quién? Al Dios único y verdadero. Luego vino el imperio medo-persa y conquistó también Israel para conquistar Egipto, para su despensa mundial, para su comida. Y el conoció del evangelio. Y el rey Ciro lo conocieron a través de Daniel y declararon que Dios era el único. Luego vino el imperio griego e igual, estuvieron allí, tanto así que Alejandro mandó hacer, Alejandro el Grande, la primera traducción de la palabra del Señor del hebreo al griego. Entonces toda la gente tenía que leer que la palabra de Dios ahora en griego, porque todo el mundo tenía que, de esa época conquistada, tenía que aprender griego. Entonces leían la Biblia, el Antiguo Testamento en griego. Luego llegaron los romanos y los romanos tuvieron que ver incluso con la muerte de Jesús. Así que por esa razón Dios les colocó ¿qué? En un lugar privilegiado. ¿Para qué? Para que fueran testigos de Él, como cantábamos en la canción. Somos el pueblo de Dios llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Entonces, hoy somos nosotros herederos de las promesas de Israel, pero también de las responsabilidades. El pueblo tenía la obligación de ser testigo de Dios a las demás naciones. Usted y yo tenemos la obligación de ser testigos de Dios a los que no conocen de Jesucristo, a los extraños en la fe en Cristo Jesús. Linaje escogido. ¿Qué significa esto? Ascendencia o descendencia de cualquier familia, especialmente si se trata de un título nobiliario, o sea, de la realeza. El pueblo de Dios es un linaje escogido, y esto significa descendencia de sangre. El linaje, mis amados hermanos, es algo importante. El padre no puede negar el parentesco de sus hijos, porque tiene su herencia genética, su ADN, y de esa manera se comprueba que es hijo y también viene a ser heredero, incluso aunque lo niegue. Y aunque diga, ese no es mi hijo, y aunque no lo reconozca, el ADN prueba de que sí, es el hijo, eso es linaje. Entonces somos linaje escogido porque no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, ni cuánto lo deseemos, sino de si somos elegidos por Dios o no. Dios nos ha escogido, como dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad. Israel fue el pueblo escogido por Dios y lo sigue siendo, aunque muchos de ellos no aceptan hoy a Jesucristo como el Señor y Salvador, pero la palabra del Señor dice que un día ellos también en Cristo Jesús serán salvos. La importancia que tiene, ¿qué tiene que ver para nosotros el ser linaje escogido? ¿Cuál es lo importante de ello? Significa que por tus venas corre sangre especial. ¿Y quién derramó su sangre por ti y por mí? Jesucristo. Entonces, por tu vida y por mi vida corre la sangre preciosa de Jesucristo. La iniciativa de ser pueblo escogido la tomó Dios. Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y esa iniciativa la tomó hoy Jesucristo. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Juan 15, 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La tarea de elegir le corresponde, mis amados hermanos, exclusivamente a Dios. De modo que nosotros no podemos influenciar la elección de Dios de ninguna manera. Usted no puede decir, Dios escógeme a mí, Dios tómame a mí, Dios úsame a mí. No, Dios en su soberana voluntad toma la decisión y la tomó por usted y la tomó para mí. Así como de mucha gente Dios tomó a Abraham, así como de muchos pueblos Dios formó un pueblo, así de entre millones de personas en Colombia, Dios te escogió a ti, me escogió a mí para ser su pueblo, para ser sus hijos.
Pero también dice la palabra del Señor, la otra característica es que somos ¿qué? Real sacerdocio. Somos real sacerdocio. El sacerdocio en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes fueron elegidos por Dios. No fue autoelección, no fue que ellos dijeron yo quiero ser sacerdote, ellos fueron escogidos con un propósito. Y el propósito era servir a Dios, servir con sus vidas. Por medio de la ofrenda y de los sacrificios ellos debían servir a Dios. Y Cristo fue nuestro sumo sacerdote que se ofreció una vez por todos nosotros, una vez y para siempre, nos dice la palabra del Señor en Hebreos 10:12. Y ya no queda ningún sacrificio por el pecado, sino el que fue hecho por Dios en Cristo Jesús. Hebreos 10:26 de la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor que somos ¿qué? Entonces, pueblo elegido por Dios, real sacerdocio. Los creyentes somos llamados reyes y sacerdotes, como les leí en Apocalipsis, en la palabra del Señor. Y el real sacerdocio refleja entonces la posición, esa posición privilegiada que tenemos los herederos del reino de Dios, herederos del Todopoderoso y del Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. Y esto nos lleva entonces, en aquella época el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres, era el único que podía acercarse a Dios, pero Dios está diciendo hoy que ustedes y yo somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, o sea que podemos acercarnos a Él. Ahora, ¿por qué podemos acercarnos a Él? Por la obra de Jesucristo su Hijo. Ese privilegio de cercanía con Dios, ninguno lo tenía a través del medio terrenal, solamente los sacerdotes como les estaba mencionando, pero ahora nosotros tenemos ese privilegio de caminar con Dios. Pero mis hermanos, la salvación no es un seguro contra el incendio del infierno. La salvación es acercarnos a Dios, es tener comunión con Dios, es caminar con Dios, es vivir en Él, con Él y para Él. No es simplemente escapar del castigo eterno. No, la salvación no se trata de escapar del castigo eterno. La salvación se trata de tener intimidad con Dios, comunión con Él. Porque ¿para qué un cielo? Usted imagínese la eternidad en el cielo y no ve a Dios. ¿Para qué? Siglos y siglos ahí en un lugar sin Dios. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 nos la describe claramente. La vida eterna es que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál es la gracia de la vida eterna? No es pasar siglos y siglos, es conocer y caminar y vivir en Dios y con Dios. Así que mis amados hermanos, como sacerdotes del Dios viviente, ustedes y yo debemos alabar y glorificar a aquel que nos ha dado el regalo de sacrificar la vida de su Hijo por nosotros, y como respuesta debemos compartir esa verdad usted y yo a otros. Somos un pueblo con un propósito eterno, porque ese es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y otro aspecto que tenían los sacerdotes es de ser elegidos con el propósito de ofrecer sacrificios. Y hoy la palabra del Señor nos está mandando a ustedes y a mí a ofrecer sacrificios, pero no el sacrificio de caminar a Monserrate a pie, subirlo o de rodillas a determinado lugar, o ir a pagar promesas a Buga o a Las Lajas. No, los sacrificios que nos está pidiendo hoy el Señor a ustedes y a mí son sacrificios espirituales. Hebreos capítulo 13 versículos 15 y 16 y Romanos 12:1 dice que nosotros debemos ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y qué es ese sacrificio espiritual? Los sacrificios espirituales incluyen oraciones, alabanzas, nuestra voluntad consagrada y dedicada a Dios, entrega del cuerpo, tiempo, talentos, toda la vida en el Señor. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Ese es qué? Sacrificios espirituales. O sea, la adoración, la consagración a Dios. Esos sacrificios son aceptables a Dios y solamente son aceptables a través
de Jesucristo, quien fue nuestro gran y sumo sacerdote. Los sacrificios espirituales reemplazan, mis hermanos, los sacrificios materiales, aquellos que se ofrecían de corderos, de bueyes, de animales, de palomitos, tortolitos. Ahora son sacrificios espirituales que incluyen oraciones, alabanza, todo nuestro tiempo. Esos sacrificios son aceptables a Dios. La oración es un sacrificio espiritual. Según la ley, en el Antiguo Testamento, David nos dice que mi oración sea puesta delante de ti como incienso. Salmo 141, versículo 2. O sea, la oración para Dios, cuando oras a Dios, cuando clamas a Él, cuando alabas al Señor, es como si estuvieras echando incienso, esas especies aromáticas que se usaban para glorificar a Dios. Otro sacrificio espiritual es la alabanza. Dios te creó, Dios me creó, ¿para qué? Para que le alabemos y que ofrezcamos sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos 3:15. Otro sacrificio espiritual es la entrega de nuestra voluntad. O sea, nuestra voluntad dedicada, consagrada a Dios. Así hizo Jesús. Recuerda cuando Él va a ser sacrificado que dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, nuestra consagración de dedicación a Él. Otra forma que ofrecemos sacrificios espirituales es presentar nuestro cuerpo físico como un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulos 12, versículo 1 y 2. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, son templos del Señor. Y la obediencia a la palabra, el vivir la palabra de Dios, es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Los que están en Cristo, en virtud de la fe salvadora, se entregan al Señor plenamente. Los sacrificios espirituales, mis amados hermanos, son cualquier palabra o hecho motivado por el deseo que usted y yo tenemos de glorificar solo a Dios, de vivir en Él, de vivir para Él. Ahora, Jesús prometió recompensas por cada acción que nosotros realizáramos en su nombre. O sea que no hacemos las obras para recibir la recompensa. Sin embargo, el Señor ofreció recompensar nuestra vida de obediencia. Marcos capítulo 9, versículo 41, Él dijo que toda obra que realicemos en su nombre será recompensada. Ahora, los ofrecemos sin ataduras porque nuestro corazón anhela y se goza sirviendo al Señor. Se goza en una estrecha comunión con Dios. El sacrificio, mis amados hermanos, forma parte integral de la adoración y los cristianos debemos ofrecer sacrificios de corazón. Pero también dice la palabra del Señor que somos ¿qué? Una nación santa. Entonces recuerda, ¿somos qué? Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. A ustedes les he enseñado varias veces lo que significa la palabra santo, consagrado, dedicado, apartado para Dios, dedicado para uso de Él. El Dios de Israel, por medio de su siervo, quiere que le sirvamos el Señor. Eso es lo que Él quiere y nos ha escogido, no porque cuando escogió al pueblo de Israel, mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 7:7. Dios le dijo a Israel por medio de su siervo, el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean el pueblo más numeroso de todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. ¿Qué les parece? ¿Qué le dice Dios a Israel? Mire, yo no los escogí a ustedes por ser el pueblo más poderoso. No los escogí a ustedes por ser el pueblo más grande. No les escogí a ustedes por ser los mejores guerreros. No, los escogí a ustedes solo por misericordia, porque a Él le plació, porque ellos eran el pueblo más insignificante de todos. Y ustedes y yo hemos sido escogidos por Dios, no porque seamos las mejores personas, no porque seamos los mejores seres humanos, sino porque Él derramó su amor sobre nuestra vida, por su gracia y por su infinita misericordia. Santo es dedicado, consagrado a Dios, que produce un efecto muy bueno y maravilloso, y es lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios nos apartó para Él, los consagró para Él. ¿Para qué?
para alabanza y gloria de su nombre. Y finaliza diciendo que aparte de ser nación santa, somos pueblo ¿qué? Adquirido. Pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que implica ser adquirido por Dios? Quiere decir, mi amado hermano, que el único dueño de tu vida y de mi vida es Dios. Nadie más. No eres tú. Y a veces decimos, no, es que yo hago lo que quiero. No, yo hago con mi vida lo que quiero. No, tú no eres el dueño de tu vida. Tu vida le pertenece a Dios. Dios es el único dueño. Y como Él es el único dueño, Él también tiene el derecho de cambiar nuestra vida, de decidir con nuestra vida. Ahora en pandemia mucha gente perdió la vida, gente joven. Y otros viejitos ya casi para morir, ahí los tiene y los ha dejado como a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, porque a Él le plació, porque en su infinita misericordia decidió prolongarte la vida y seguirla sustentando. Por esa razón Él también tiene derecho como creador y Señor de decidir el destino de nuestra vida. Una vez que el dueño tiene todo el derecho de trabajar en ti, va a determinar tu destino y mi destino. Dos preguntas. ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora? Y la segunda, ¿quién es el dueño de tu vida? Y no en teoría, no decir, es que el dueño de mi vida es Dios. No, ¿estás viviendo de acuerdo al propósito de Dios? ¿Le estás obedeciendo a Él? Si no, este es el momento para rendirte al Señor. Este es el momento para reconocer que Él tiene todo el derecho sobre usted y sobre mí, que tiene todo el derecho sobre nosotros. Es el momento de decirle al Señor, Señor, te pertenezco. Señor, tú tienes todo el derecho de trabajar, obrar en mí. No necesitas pedirme permiso. Señor, yo quiero tener una actitud a través de la cual solo te glorifique, que viva para ti. Yo quiero, Señor, que lo que he escuchado en esta mañana, que la lectura de tu palabra tenga un efecto en mi vida, que me cambie de tal manera que yo solo viva para agradarte y hacer lo que a ti te gusta. Una actitud de decirle, Señor, tú tienes todo el derecho sobre mí. Yo te pido perdón, Señor, por resistirme a trabajar en las cosas tuyas, en servirte, por determinar mi futuro, querer hacer lo que a mí me parece y no dedicarme solamente a hacer lo que a ti te agrada. Es el momento de preguntarnos, ¿realmente yo estoy sirviendo al Señor, siguiéndole como Él quiere? ¿O quiero manejar mi vida como a mí me parece? ¿O quiero cambiar el destino de mi vida como a mí me place? Es el momento de decirle, Dios, yo te devuelvo todo el derecho sobre mi vida. Te devuelvo todo el derecho sobre mí. En un juicio que tenía la hermana Jael por la sucesión de su esposo, había una casa y la casa había habitado la familia y era la familia del hermano Carlos compartía de ella. El juicio sale a favor de la hermana Jael y le dicen esa casa es suya. Pero la hermana Jael fue y les dijo a ellos, mire, esto es de ustedes, ni les quito ni me quitan, quédense con esto. O sea, ¿qué hizo ella? Renunció al derecho que tenía sobre esa casa para dejárselo a ellos. Esa es la actitud que usted y yo debemos tener con Dios. Señor, renuncio a todo el derecho sobre mi vida. Renuncio a decidir mi destino. Renuncio a tomar decisiones sin consultarte. Renuncio a hacer cosas que a ti no te agradan solamente porque a mí me place. Quiero es vivir solo para ti. Vivir en ti y vivir para ti. No perdamos el tiempo a jugar a ser cristianos. Nuestra vida con el Señor es la verdadera vida que debemos vivir. Buscamos ser como Dios en nuestra vida, es lo que debe primar en nosotros.
Ahí el apóstol Pablo tiene una frase que a mí me encanta: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Necesitamos que Dios sea formado en nuestra vida. Entreguemos al Señor el derecho de posesión que Él tiene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos compró a precio de sangre preciosa, pueblo adquirido por Dios. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Vuelvo a repetírselos. Porque habéis sido comprado por precio, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivamos entonces para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Oremos al Señor. Oremos al Señor, perdón. Padre, te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a vivir en ti y para ti. Hacer las cosas que a ti te agradan. Renuncio, Señor, en esta mañana a todo derecho que yo crea tener sobre mi vida y a conducirla y a manejarla como a mí me parece. Quiero, Señor, rendir esta vida que tú me diste a ti, devolvértela. Reconocer que tú eres el soberano de mi vida y que mi vida está en tus manos. Moldéala conforme a tu propósito. A veces he creído, Señor, que puedo hacer las cosas que a mí me parecen y organizar mi vida como a mí me place y que yo tengo el control sobre ella. Pero me doy cuenta, eterno Padre, de que sin ti nada podemos hacer. Me doy cuenta a través de tu palabra y la presencia de tu Santo Espíritu sobre mi vida que necesito caminar de acuerdo a tu propósito para vivir en ti, agradándote en todo. Señor, ayúdame a vivir en ti y para ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.